Vamos a segunda de Timoteo 3, del 15 al 17. Perdón, miento, Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Estamos hablando acerca de la iglesia. La confesión de fe nos muestra dos apartados. Primero nos habla, número uno, de la iglesia universal, que ya hablamos hace un par de semanas. En el segundo apartado nos habla acerca de la iglesia local, que es el que vimos la semana pasada. Dentro de la iglesia local ya vimos desde el inciso E hasta el inciso K. Hoy vamos a ver los siguientes incisos, los siguientes párrafos. Ya lo tenemos, Hebreos 13, 17, que dice así: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto, el de estarse quejando y el que no obedezcan, no es provechoso. Vamos a orar. Señor Dios, le damos gracias en esta noche, tarde noche, que nos permite renovar nuestra mente, cambiar, Señor, suplir aquellas mentiras, aquellos pensamientos erróneos por la verdad de la Escritura. Esto por medio de la confesión de fe que usted inspiró hace más de 3 siglos, que usted iluminó, mejor dicho, hace más de 3 siglos, y que hoy en día sigue tan vigente como cuando se escribió. Gracias, Señor, porque esto evitará que nosotros caigamos en algún error o repitamos algún error que ya se ha dado anterior en cuanto a doctrina, pero sobre todo, Señor, queremos que esto baje a nuestro corazón y nos lleve a ser como nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos siempre, Padre de misericordia, Señor Jesús, Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Como le decía, hace un par de semanas llegamos ya al tema 36 o al tema de la iglesia. Vimos que se aparta, la confesión de fe nos da 2 grandes apartados acerca de la iglesia universal y acerca de la iglesia local. De la iglesia universal ya lo vimos hace 2 semanas. La semana pasada vimos que la iglesia local fue el Señor Jesucristo, es la fuente de su origen. Ya lo dijimos, una iglesia local no se forma porque 2 o 3 nos ponemos de acuerdo, le echamos ganas, tú sabes predicar, yo cantar, tú tocar y vamos a reunirnos. No, la iglesia tiene su origen en el Señor Jesucristo, en la predicación del Evangelio, en personas arrepentidas que entienden el Evangelio y que arrepentidas van a los pies de Cristo. Esa iglesia debe de tener una membresía definida claramente. No es nada más que se diga ser cristiano, sino que viva bajo los parámetros de la Escritura. El Señor ha delegado de su autoridad a la iglesia y le ha dado una identidad a su gobierno y una designación específica, y hablamos acerca de la pluralidad pastoral. No tiene mucho que lo vimos con algunos de ustedes en su discipulado de membresía, y nuevamente nos lo ratifica la confesión de fe. Vimos que el fundamento del gobierno, el fundamento o el motivo por el cual Dios establece un gobierno en la iglesia es para predicar la palabra de Dios, y que no está limitado solamente a los ancianos, pastores y diáconos, que también aquellos que son laicos, aquellos que no tienen ningún puesto, por así decirlo, oficial en la iglesia, también hombres y mujeres podemos predicar allá afuera el Evangelio. Hoy vamos con el inciso L hasta el final. El inciso L nos habla de la comunión de los santos. La comunión de los santos, o la comunión en la iglesia. Dice así el inciso L: todos los creyentes están obligados a unirse a una iglesia local cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y al gobierno de la misma iglesia, conforme a la norma que ha puesto el Señor Jesucristo. ¿De qué nos habla? De que los verdaderos creyentes, ¿de qué nos habla este punto? De que los verdaderos creyentes nos sujetamos a una iglesia local. Los verdaderos creyentes nos sujetamos a una iglesia local. Sí o sí, te vas a sujetar a una iglesia local. Vamos a las siguientes citas. Mi hermano Ángel, 1 Tesalonicenses 5:14. Mi hermano Gabriel,
Segunda de Tesalonicenses 3:6, después 14 y 15. Mi hermano Enrique, Hebreos 13:17, no importa nuevamente. Y mi hermano Leo, Primera de Corintios 5, del 9 al 13. Repito las citas: Primera Tesalonicenses 5:14, Segunda Tesalonicenses 3:6, 14 y 15. Hebreos 13:17 y terminamos con Primera de Corintios 5, del 9 al 13. Fuerte, por favor. También nos rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Que amonesten a los ociosos. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: oigan, Dios ha delegado autoridad sobre de ustedes para que si ven a alguna persona ociosa, vayan y lo amonesten. Por eso es que cuando nosotros venimos a una iglesia y aceptamos la membresía, no nos estamos uniendo a la iglesia, nos estamos sujetando a la iglesia. Sujetar significa que reconozco a la iglesia como autoridad, que reconozco las autoridades que Dios ha puesto ahí y que me sujeto a esas autoridades. ¿Cómo? Como lo acaba de leer nuestro hermano, el apóstol Pablo dice: amonéstenlo. Y si alguien de la iglesia viene y te amonesta por ocioso, por pecado, por cualquier situación, y tú dices: ¿quién eres para meterse? No se vale, mejor me voy, así ya no quiero seguir aquí. Quiere decir que no seguiste esto de la comunión de los santos porque no te sujetaste a la iglesia. Siguiente cita. ¿Es la única cita, pastor? No, vienen varias más. De hecho, cuando vimos el discipulado de membresía, vimos muchísimas más. Lo acabamos de ver también en nuestro discipulado de propósitos divinos. De hecho, mucho de lo que vamos a ver ahorita, usted va a decir: esto lo acabamos de ver, ¿está fresco? Sí, lo acabamos de ver hace 2 o 3 domingos cuando hablamos de disciplina en la iglesia. Segunda Tesalonicenses 3:6, 14 y 15. Pero los ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no se unan las enseñanzas que recibiste de nosotros. Hermanos, les digo, apártense de los que andan desordenadamente, apliquen disciplina. Ven a una persona que se dice cristiana pero que anda en desorden, apliquen disciplina y apártense de él. 14 y 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta... Permítame, si alguno, ¿qué dice? No obedece. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Les doy una sugerencia o les doy un mandato? Un mandato. Pablo no dice: pues ahí está esta sugerencia y el que lo quiera tomar. Si alguno no obedece, va a haber consecuencias. ¿Cuáles? Sígale. A ese señálenlo y no se junten con él para que se avergüence, mas no lo tengan por enemigo, sino amonéstenle como hermano. Esto es lo que le decía cuando hablamos de la disciplina. Cuando nosotros aplicamos disciplina, decimos: esta persona no va a tomar la cena con nosotros. Eso es amonestarlo y señalarlo, el decir no evidenciar todo su pecado, todo su mal. Simple y sencillamente lo apartamos, no puede tomar la Santa Cena, pero lo seguimos considerando para predicarle el Evangelio. No significa que es lo peor, vete, no puedes volver a nuestra iglesia. No. Usted se acordará, esto lo vimos hace un par de semanas cuando hablamos de la disciplina en la congregación. Hebreos 13:17. Obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. El escritor de Hebreos dice: obedece a tus pastores y sujétate a ellos. No nada más te dice obedece, los dice obedece y sujétate a ellos. Y por último, Primera de Corintios 5, del 9 al 13. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, pues, escribid que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o avaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón. Con él ni aun tomáis, porque ¿qué razón tendré yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues ese perverso de entre vosotros. Así es, el apóstol Pablo nuevamente dando una cátedra acerca de disciplina, junto con Mateo 18, Primera de Corintios 5, son los dos pasajes por excelencia en el Nuevo Testamento que nos hablan de disciplina y de sujeción en la iglesia. Escriba en este punto: me someto a una iglesia local, hágalo personal, me someto a mi iglesia local
como un acto de sumisión a Cristo. Me someto a mi iglesia local como un acto de sumisión a Cristo. ¿Qué pasa con muchas personas? Muchas personas dicen, no, yo sí me sujeto a Dios, yo estoy sujeto a Cristo, a mí Cristo es mi Señor, es mi Rey, yo lo canto y digo que el Señor es mi Rey y Él me gobierna, pero no te quieres sujetar a la iglesia local y piensan que se puede separar uno de otro y dicen, yo me sujeto a Dios, pero no me sujeto a los hombres. Discúlpame, pero si a los hombres, hablando del liderazgo que Dios ha puesto en una iglesia, que ves, no te sujetas, no me puedes decir que te sujetas a Dios a quien no ves. Cuando tú te sujetas al liderazgo, pero es que el liderazgo es imperfecto, el hermano tiene fallas, el pastor tiene fallas. Nunca te hemos dicho que el liderazgo es perfecto, de hecho te lo dije la semana pasada, es todo lo contrario, pero se sigue ciertos requisitos y lineamientos, y mientras estemos dentro de ellos, tu deber es ¿qué? Sujetarte a la iglesia local por medio de sujetarte a los pastores. Es la misma situación que como cuando nos sometemos a nuestros padres. Tú te sometes como hijo a tus padres en señal de que estás sujeto a tu Padre Celestial. O una esposa se sujeta a su esposo porque está demostrando que se sujeta a Cristo. No te sujetes, mujer, por obligación. Ya no me queda de otra, me tengo que sujetar. ¿Sabes qué? Yo me quiero sujetar a Cristo. ¿Y cómo me puedo sujetar a Cristo? Sujetándome a mi esposo, dice la esposa. Los hijos sujetándome a mis padres. Todos los demás sujetándome a mi iglesia. No podemos honrar a Dios que no vemos si no honramos a las autoridades establecidas por Él que sí vemos. Sin embargo, las palabras someterse o sujetarse asustan hoy en día a la mayoría de los congregantes en las iglesias. Esto en parte porque vemos muchos abusos cometidos, principalmente por pseudo pastores que hacen las veces del papa evangélico. ¿Se acuerda que hace un par de semanas, de hecho fue la semana pasada, que hablamos de la autoridad de la iglesia? ¿Y qué dice la confesión de fe? El papa no es la autoridad de la iglesia, y nosotros lo trajimos un poquito más actual y le dije, los apóstoles no son autoridad de la iglesia. Pero ¿qué pasa con muchas de esas situaciones? Vengo de una iglesia donde daban una predicación basada en Segunda de Reyes y decían Elías y Eliseo, y Elías era el profeta, Eliseo era el discípulo, el ayudante, y Eliseo le lavaba los chones a Elías. ¿Y sabes qué es lo que hacía? No traigo mis llaves. ¿Sabes qué es lo que hacían los pastores? Le decían, ahí están las llaves de mi coche para el que le guste lavarlo. ¿Y sabes qué hacía la gente? Se paraba y decía, yo tomo la bendición. Eso son abusos, amado hermano. No te puedes, no debemos de hacer ni de sujetarnos de esa manera. Por eso es que mucha gente escucha la palabra someter o sujetarse y de inmediato dice, no, ¿cómo es posible? Pero aún así, la Escritura muestra que Dios estableció a las autoridades por nuestro propio bien. Por eso es que Dios establece representantes suyos, administradores, mayordomos de entre los hombres, autorizados para usar su autoridad para bendecir y para guiar la vida de otros. Siguiente inciso, inciso M. La reconciliación fraternal. La reconciliación fraternal. Dice así la confesión de fe. Ningún miembro de la iglesia, por alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe de perturbar el orden de la iglesia, o faltar a las reuniones de la iglesia, o abstenerse de la participación de ninguna de las ordenanzas por tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe de esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. ¿Qué nos está diciendo aquí la confesión de fe? Que la comunión entre los santos, requiere humildad. La comunión entre los santos requiere humildad, pero muy específico en los conflictos. ¿Qué nos dice la confesión de fe? La confesión de fe nos dice lo que acabamos de ver hace una semana y dos
en el discipulado de propósitos divinos, que en la iglesia va a haber problemas, que en la iglesia va a haber situaciones, pero que estamos llamados a reconciliarnos. Mateo 18 del 15 al 17, Ángel. Después, mi hermano Gabriel, Efesios 4, 2 y 3. Mi hermano Enrique, Colosenses 3 del 12 al 15. Mi hermano Leo, Primera de Juan 2 del 7 al 11. Y todos los demás vamos a Primera de Juan 2, 18 y 19. Yo lo partí en varias situaciones. Se necesita humildad en los conflictos, número 1, para resolverlos. Cada cita la fui desglosando en esta ocasión y lo partí así. Mateo 18, 15 al 17, fuerte. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, haz ganar a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos hermanos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste de toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿De qué nos habla aquí? El Señor Jesucristo nos habla de la resolución de conflictos. No nos vamos a detener ahí mucho. Hace como 3 o 4 semanas en la mañana vimos aquí la manera en que se resuelven los conflictos. Le di 7 puntos básicos. Le di que primero hablas con Dios antes que con la persona. Cuando en la iglesia se dan conflictos, porque se dan conflictos en la iglesia, venimos gente normal, no ideal. Lo ideal sería que todos fuéramos cristianos. Lo ideal sería que todos maduráramos. Lo ideal sería que todos ya creciéramos. Pero no estamos en lo ideal, estamos en lo real. Y la realidad es que habemos muchos cristianos inmaduros todavía en la iglesia. ¿Cuáles son los pasos? Yo tengo un conflicto con mi hermano, es ir y gritarle o no perdonarlo o dejar de venir a la iglesia, lo dice la confesión de fe. No puedes faltar a las ordenanzas, no puedes dejar de congregarte, no puedes seguir en pleito. ¿Cuáles son los pasos entonces? Primero habla con Dios antes que con la persona, y eso lo puede ver en su discipulado. Habla con Dios antes que con la persona, y se lo dije, no es para decirle, Señor, cambia el corazón de él, Señor, tú estás viendo, Señor, quiero justicia. Es para decirle, Señor, cambia mi corazón y hazme como Cristo. Segundo, siempre da tú el primer paso. Tercero, empatiza con los sentimientos del otro. Cuarto, tienes que estar consciente de que tienes parte en el problema. Te lo dije, es altamente egocentrista pensar, es que el hermano tiene toda la culpa. Discúlpame, pero tú también tienes parte. 5, concéntrate en los problemas, no en las personas. 6, busca la paz lo más posible. Y por último, 7, primero te reconcilias y después solucionas. El punto es que te debes de reconciliar con tu hermano. El problema ya lo vemos después. Inciso B, para soportarnos unos a otros. Fuerte, hermano Gabriel y hermano Enrique. Con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculos de la paz. Soportándonos unos a otros, solícitos, échale ganas para guardar la unidad con paz. Y Colosenses 3 del 12 al 15. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañar la misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros. Sígale, por favor. Y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Y si en todas las cosas... Permítame, ¿cómo nos perdonó Cristo? Incondicionalmente. ¿O puso alguna condición para perdonarnos? No, si hubiera puesto cualquier condición que fuera, no lo hubiéramos podido cumplir. Sígale, hermano. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Así es. En estas dos citas que pone la confesión de fe, encontramos que para que haya reconciliación fraternal, los santos requerimos humildad en los conflictos. Primero, para resolverlos, ya lo vimos. Segundo, para soportarnos unos a otros. La confesión de fe, la Biblia nos manda a soportarnos unos a otros.
en todas las iglesias siempre habrá por lo menos una persona difícil de tratar. Son esas las personas que más moldean nuestro carácter a la imagen de Cristo. Pero no se trata de ignorarlos o de sobrellevarlos, ni tampoco evadirlos ni odiarlos en secreto, sino de ser tolerantes y amables con ellos. Aunque bien es cierto que todos tenemos nuestras manías, nuestro lado malo de tratar, nuestra área caprichosa, nuestro lado perverso, pero la vida en comunión no tiene que ver con compatibilidad. Nuestra base es nuestra relación con Dios y de ahí nuestra relación como familia. Pablo en Colosenses 3:13, ya lo leyó nuestro hermano, dice que nos soportemos unos a otros. Pablo usa la palabra griega aneko, que se puede traducir también como tolerar. Escriba. La tolerancia está basada en lo que tenemos en común, no en las diferencias. Y tenemos en común el mismo Salvador. La tolerancia está basada en lo que tenemos en común, no en las diferencias. Y tenemos en común el mismo Salvador. Siguiente cita, 1 de Juan 2, del 7 al 11. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El apóstol Juan ahora nos dice que no puedes odiar a tu hermano y decir que estás en la verdad. El que odia a su hermano, el que aborrece a su hermano, está en tinieblas. Todos en este mundo somos imperfectos, somos humanos falibles. Tarde o temprano nos podemos lastimar unos a otros, a veces sin querer y otras a lo mejor sí hasta intencionalmente. Pero sea cual sea el caso, debemos de ser misericordiosos, perdonar y amar como Dios nos perdona y nos ama a nosotros, que es incondicionalmente. Escriba. Es imposible tener comunión si no perdonamos a los demás. Es imposible tener comunión si no perdonamos a los demás. Y ahí mismo acompáñame a 1 de Juan 2, 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo y según ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. La comunión genuina significa reunirte aún cuando no tengas ganas, porque entiendes que es importante. Escriba. Separarme de la iglesia cuando me siento decepcionado con alguien en ella es señal de inmadurez. Separarme de la iglesia cuando me siento decepcionado con alguien en ella es señal de inmadurez. Ok, ¿qué nos dice el inciso o el párrafo M? En este párrafo la confesión de fe nos habla acerca de la reconciliación fraternal, de que estamos llamados como iglesia a reconciliarnos a pesar de los problemas fraternalmente, en amor. Nos dice que la comunión entre los santos requiere humildad,
pero en todo, sobre todo en los conflictos. Humildad para resolver conflictos. Aunque haya conflictos en nosotros en la iglesia, tenemos que ser humildes para resolverlos. Tenemos que ser humildes para soportarnos unos a otros en amor, tolerarnos. Tenemos que amarnos incondicionalmente, pastor, pero hay un hermano difícil de amar, hay otro hermano difícil de amar, usted mismo es difícil de amar. Pues sí, para eso nos puso Dios, para que puedas empezar a brotar en ti el amor incondicional. Y se lo dije ese día en el discipulado, aquí estoy, quiero que me vea, despierte ya, no somos monedita de oro. Nadie puede decir, yo sí le caigo bien a todos. Hay un lugar, hay alguna persona donde no le caes bien, donde alguna situación ven en ti. Por eso es que todos nos amamos incondicionalmente. Y por último nos dice la confesión de fe que necesitas humildad para permanecer en la congregación a pesar de todo. Por eso le dije que escribiera. Cuando una persona se siente desilusionada y dice, ya me voy porque en la iglesia esto, lo otro, lo aquello, te decepcionaste, te desilusionaste y te fuiste, quiere decir que eres inmaduro. ¿Cuáles son los 3 motivos para dejar una congregación? Se los dije el domingo. ¿Cuáles son? Me cambio de casa lejísimos, ya no puedo venir. Otra, una mala doctrina, están predicando herejías. Y la última, pecado desvergonzado. Herejía es la mala doctrina, pecado desvergonzado sin arrepentimiento en el liderazgo. Acuérdese, en el liderazgo, pastor, es que el hermano está en pecado y no se arrepiente. Sí, pero el hermano no está en liderazgo, el hermano no está tomando Santa Cena, por eso puede seguir viniendo. Pastor, usted no quiere arrepentirse y está en liderazgo. Entonces sí, si no son esos 3 motivos, tú te vas de una iglesia, porque no quisiste permanecer, no hubo humildad en ti a pesar de todo. Inciso N, ya casi terminamos, hoy es rápido. La confesión de fe también nos habla de la comunión entre iglesias. La comunión entre iglesias. Te lo leo, es rápido, dice así: puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo, en todos los lugares y en todas las ocasiones ayudar a cada uno, dentro de los límites de sus áreas y vocaciones, en el ejercicio de sus dones y virtudes. Así las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios, de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. ¿Qué nos dice la confesión de fe? Primero, tenemos que entender que no somos la única iglesia bíblicamente sana. Eso sería fatal. Si nuestra iglesia Remanente Escogido fuera la única iglesia bíblicamente sana, estaríamos perdidos, que nada más fuéramos este puñado de cristianos. Por la gracia de Dios hay más, no tantas como quisiéramos, pero sí hay más, y cercanas o relativamente cercanas. Es nuestra responsabilidad en amor tener comunión con esas otras iglesias, por la que 2 motivos: por el mandato explícito del Señor Jesucristo y porque así lo muestra el patrón bíblico. Vamos a las primeras citas, en el punto 1, ahorita se los pongo. Juan 13, 34 y 35, Ángel. Juan 17, 11, mi hermano Gabriel. Y después 21 al 23 del 17 de Juan. Efesios 4 del 11 al 16. Romanos 16 del 1 al 3, leo. Y acompáñenme todos a Romanos 15, 26. 3 puntos nos habla aquí la confesión de fe. De la comunión entre iglesias. El primer punto nos dice que estamos llamados a comunión, colaborar y ayudar. Debemos tener comunión, ayuda y colaboración entre iglesias. Pastor, pero ¿no se supone que no debemos de enseñorearnos de otras iglesias? Se lo dije. Esa es la gran diferencia que tenemos con el sistema presbiteriano. Consideramos a cada iglesia autónoma, y sí, ahorita lo vamos a ver, la confesión de fe sí nos habla de esa autonomía. Fuerte, Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy,
que se amen unos a otros como yo he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Dice, tengan amor unos con los otros todos mis discípulos. Por mandato explícito del Señor Jesucristo es que tenemos que buscar comunión con los santos. ¿Cuáles? Todos los que encontremos en esta iglesia y fuera de nuestra iglesia. Lo mismo dice Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Ahora 21 al 23, por favor. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así es, en su oración sumo sacerdotal, el Señor Jesucristo intercede por la iglesia y dice que sean uno como nosotros somos uno, guárdalos en unidad, hablando de todos los creyentes. Ergo, tenemos que buscar unidad con la mayoría de creyentes en donde quiera que se encuentren. Si estás aquí con las iglesias locales cercanas, si un día te cambias de casa, si un día visitas otro país, es nuestra responsabilidad buscar esa comunión con otros creyentes. Efesios 4 del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier a todos los vientos de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean astucias y artimañas del error, sino que siguiendo la verdad de amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las conjunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Romanos 16 del 1 al 3. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Permítame. Mucho ojo. ¿A quién le escribe esta carta Pablo? A la iglesia cristiana en Roma. ¿Y de quién habla? De una cristiana de la iglesia de Cencrea. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el apóstol Pablo desde siempre sabía esa intercomunicación, esa colaboración, comunión y ayuda mutua entre iglesias. Adelante. Que la reciban en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudes en cualquier cosa en que necesite de nosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Así es. Y acompáñeme a Romanos 15, 26, le dije, ¿verdad? Romanos 15, 26 nos dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están ¿en dónde? En Jerusalén. El día domingo lo veíamos, el apóstol Pablo, Bernabé, llevaron una ofrenda con los santos de, se me fue el nombre, de Antioquía, de la iglesia de Antioquía, lo llevaron a la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué les recuerdo esto que vimos el domingo y por qué viene esto aquí? Acaya y Macedonia cooperaron también para llevar ofrenda a Jerusalén, porque la Biblia, por labios del Señor Jesucristo y porque era el patrón bíblico, nos muestra que en las iglesias locales estaban separadas, sí, pero estaban interconectadas. Había comunión, había ayuda y había colaboración entre los santos de esas iglesias. Número 2. Toda iglesia local establecida, la iglesia local establecida debe de hacerlo. Mucho ojo. A lo mejor, como es nuestro caso, vamos empezando, vamos creciendo, no podemos
Y sí podríamos, la verdad que sí, si hubiera una situación así, podríamos, como los macedonios, dar más allá de nuestras fuerzas y decir, bueno, es poquito, pero ahí va. Pero de eso a sostener una misión, sostener otra iglesia hija, pues difícilmente se podría en estos momentos. Pero una vez que una iglesia local está ya bien establecida, ya es su deber realizarlo. Vamos a Gálatas 1, voy yo, Colosenses 4:16, Ángel, Apocalipsis 1:4, mi hermano Gabriel, y Romanos, no, es que acabamos de leer Romanos. Tercera de Juan 8 al 10, sí, es así, viene aquí, mi hermano Enrique. Gálatas 1. Vamos a tener que aplicar la del día domingo. Va a tener que darle un cachetadón al que está a su lado porque están casi dormidos. Despierte, conéctese a la enseñanza, porque estamos como que muy difusos, están así como que, quién sabe qué está hablando el barbón ese que está ahí enfrente. Yo nomás veo que hace su boca. Conéctese a lo que estamos hablando, conéctese a lo que el Señor le está enseñando. La semana pasada le enseñaba acerca de que Dios establece autoridades en las iglesias y tiene que poner atención. Le decía, por si alguna situación se da en mi vida, usted tiene con quién acudir. El día de hoy también, después andamos, es que, ¿por qué hacen aquí esto? ¿Por qué hacen aquí lo otro? Se hace porque es un patrón, porque lo tenemos en nuestra confesión de fe y es a lo que nos apegamos. Pero si usted no pone atención, no va a saber. Gálatas 1:2, se lo leo, dice: todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Y ahora le leo el 1:22 que dice: y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. El apóstol Pablo hablando acerca de una y otro tipo de iglesias, como en una iglesia fue conocido y recibido y en otra no. Una iglesia ya estaba establecida, la otra apenas se estaba estableciendo, por eso es esta situación. Colosenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Colosenses 4:16. Sí, no, esa no tiene nada que ver. Cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, hagan también que se lea en la iglesia de Laodicenses y que la carta de la Odisea la lean también entre ustedes. El apóstol Pablo, fomentando la comunión entre iglesias establecidas, escribió una carta a la Odisea, a la iglesia de la Odisea. ¿La tenemos? No, está perdida. Porque el Señor no quiso que la tuviéramos, que no entrara al canon. Entonces, seguimos. Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y tercera de Juan 8 al 10. Aquí la parte que nos interesa es las 7 iglesias de Asia, bien establecidas esas 7 iglesias, con su pastor bien establecido, su primero entre iguales. Y tercera de Juan 8 al 10. Nosotros pues debemos escoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta carta, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parodiando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se les prohíbe y los expulsa de la iglesia. El apóstol Juan escribe acerca de que cuando una iglesia ya está establecida, debe de recibir a aquellos que se pasaban. En tiempos bíblicos había predicadores itinerantes. ¿Sabes qué? Yo voy a dedicar mi vida al evangelio. Se tomaban solamente lo que podían cargar y caminaban de ciudad en ciudad predicando el evangelio. Si llegaban a una ciudad y ya había una iglesia establecida, la iglesia establecida decía: sí, adelante, te damos de comer, te dejamos en alguna casa de alguno de los hermanos, te ayudamos a predicar, es más, si se puede hasta una ofrenda para que en el camino tengas que hacer y todo. Pero Diótrefes,
que era una persona que estaba en liderazgo, pero que abusaba del liderazgo, se los prohibía a muchos de los hermanos, y Juan dice, cuando vaya para allá, vamos a tomar cartas en el asunto. El punto aquí es que cuando una iglesia ya está establecida, tiene la obligación, tiene el deber de ver por las demás iglesias, de proveer ayuda, edificación, paz y crecimiento. Por último, ¿por qué nos manda el Señor esta comunión entre iglesias? Es para fomentar paz, crecimiento en amor y la, que le dije, edificación mutua. Y la edificación mutua. Vamos todos a Primera de Juan 4 del 1 al 3. Ángel, ayúdame con 2 de Corintios 9 del 12 al 15. Primera de Juan 4 del 1 al 3. Y Ángel, 2 de Corintios 9 del 12 al 15. Amados, no crean a todo espíritu, no crean a todo aquel que viene a predicar, sino prueben a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Lo que le decía, mucha gente salía a predicar itinerantemente, pero también los falsos profetas lo hacían para tener su propia ganancia. Y el apóstol Juan les dice, edifíquense, entiendan, disciernan, maduren en esta situación. En esto van a conocer al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este espíritu es de anticristiano, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué estaba haciendo Juan? Edificando a la iglesia. Y 2 de Corintios 9 del 12 al 15. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. No se puede contar con palabras ese don. ¿De qué hablaba aquí el apóstol Pablo? De la ofrenda que habían hecho los hermanos de Corinto. Pablo le estaba diciendo, gracias a Dios por sus vidas, se desprendieron, hicieron, esa ofrenda sirvió para fomentar paz, crecimiento y edificación en otras iglesias. Y por último, el último inciso en este apartado de la confesión de fe, el inciso O, nos habla de la disciplina para edificación, disciplina entre iglesias. Se lo leo y dice así: en casos de dificultades o diferencias con respecto a doctrina o gobierno de la iglesia, cuando nuestra iglesia llegue a haber problemas de doctrina que no entendamos, o que nos estemos desviando, o que el gobierno de la iglesia se esté desviando, que las iglesias en general o una sola iglesia están preocupadas por su paz, unión y edificación, uno o varios miembros de una iglesia son dañados por procedimientos disciplinarios que no coinciden con la verdad y el orden, lo que le decía, cuando un pastor se pasa de la raya y va más allá de las facultades que Dios le dio, es conforme a la voluntad de Cristo que muchas iglesias que tengan comunión entre sí se reúnan a través de sus representantes para considerar y dar consejo sobre los asuntos en disputa, para informar a todas las iglesias involucradas. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo la confesión de fe? Que si ya no se arregló aquí adentro tu problema, pero hay otras iglesias, puedes ir con otras iglesias para tratar de arreglar ese problema. Sin embargo, los representantes congregados no se les entrega ningún poder eclesiástico propiamente dicho, ni jurisdicción sobre la iglesia misma para ejercer disciplina sobre cualquiera de ellas o de sus miembros, ni para imponer sus decisiones sobre ellas o sus oficiales. Ahora, ¿qué nos dice? Que vas en busca de consejo y ayuda, pero que esas otras iglesias no gobiernan a esta iglesia local o a la iglesia local en particular. Se lo escribo entonces. Gálatas 2:2, vamos todos. Proverbios 3 del 5 al 7, Ángel. Proverbios 12:15, mi hermano Gabriel. Proverbios 13:10, mi hermano Enrique.
Leo 1 Corintios 7, ahorita te voy diciendo los versículos. ¿Qué nos dice? Que podemos hacer partícipes, a pastores de otras iglesias locales. Nos podemos hacer partícipes en el proceso de disciplina, gobierno, etc. O sea, cualquier problema que ya no pudimos arreglar aquí interno, usted ha visto que han venido otros pastores aquí, pues podemos acudir a otros pastores, podríamos hablarle al pastor Luis, al pastor Héctor, podríamos decirle pastor o escribirle, sobre todo ahorita que ya es tan fácil realmente con las redes sociales, ahorita ya es muchísimo más fácil, alguna situación que se saliera de las manos. Mucho ojo, antes de que usted quiera saltar trancas y irnos a acusar con todas las demás iglesias, primero se tiene que arreglar internamente. No vaya a querer nada más ir a exhibir las situaciones. ¿Por qué? Porque si los pastores me hablan, yo con todo gusto me sujeto, hablamos, platicamos, pero con todo gusto platico toda la situación. Entonces ya le diría, sí pastor, y te comentó que él así. Entonces iríamos juntos tú y yo con los demás pastores y expondríamos toda la situación. Cosa que vas a decir, no, yo nada más lo quería acusar. No se trata de acusar, se trata de hacer las cosas bien hechas. Fuerte. Gálatas 2:2, le dije que vamos todos, ¿verdad? Dice, pero subí según una revelación pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? Pablo está hablando de cuando subió a Jerusalén y dijo, yo tenía una predicación, yo estaba predicando, yo ya tenía mi evangelio a los gentiles, vaya, es el mismo evangelio, pero nos habla acerca uno que se lo predicaba a judíos y otro a gentiles, pero antes de predicarlo dijo, mejor voy y les digo, oigan, ¿cómo ven esto lo que estoy predicando? ¿Estoy bien o estoy mal? No, estás bien, puedes predicarlo entre los demás. ¿Qué hizo Pablo? Fue con otro pastor, con otros líderes, los hizo partícipes y les habló acerca de doctrina y la iglesia le dijo, sí estás bien, no está mal lo que estás enseñando, Pablo, me parece correcto, es muy buena la situación, ve y predícalo. Pablo, ¿qué hizo? Pablo mismo, el apóstol a los gentiles, se sujetó a otra iglesia y dijo, que me gobiernen, que me dirijan, que me enseñen si estoy enseñando bien esta doctrina. Proverbios 3 del 5 al 7. Fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce de todos tus caminos y en él enderezarás tus veredas. Y no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Nos habla acerca de la prudencia, nos habla acerca de la sabiduría. Fuerte. Proverbios 12:15 y 13:10. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. 13:10. Mi hermano Enrique. Ciertamente la soberbia constituirá contienda, mas los avisados está la sabiduría. Con los avisados está la sabiduría, la soberbia produce contienda. Si un pastor es tan soberbio y dice, no, a mí nadie me puede decir, a mí nadie me puede corregir, a mí nadie está soberbio y va a tener contienda. Y con los necios, decía el 12:15, no se puede gobernar, un necio no puede gobernar, necesita de consejo. Y número 2, con esto terminamos, dicha participación no confiere poder a la congregación, no confiere de poder sobre otras congregaciones. ¿Qué pasaría si vinieran hermanos de otra iglesia de sana doctrina y me dijeran, pastor, el pastor donde estoy está mal, está así, esto, lo otro, voy, hablo con él, junto a su cuerpo de ancianos,
llevo mi cuerpo de ancianos, vamos para allá y platicamos con él, pero si al final el pastor no quiere arrepentirse, no quiere tomar la palabra, porque tampoco no sería decirle lo que yo creo siento, si no, nos exponen y la falta va en contra de la Biblia, diríamos, pastor, mira, estás mal, estás en contra de la Biblia, no es tanto un error de carácter tuyo, es que estás pecando, estás predicando algo que no va. Si el pastor de todos nos dice, sí, no les hago caso, váyanse, ya para nosotros no hay más que hacer, no podemos nosotros llegar y ejercer. Entonces, hermanos, nosotros vamos a tomar el liderazgo, el pastor, te vamos a sentar y no. Eso ya queda. Ahora, ¿se acuerda que le he dicho? Cuando pasan cosas así, cuando ya no hay hombres en una congregación para poder presidir, ¿qué significa? ¿Sí se acuerda? Si esto pasara en una congregación, es exactamente lo mismo. Si en nuestra congregación pasara esto, que el pastor no se sujeta y ya vienen los pastores de fuera y viene todo el mundo y el pastor dice, sí, pero yo voy a seguir haciendo, voy a seguir en pecado, voy a seguir predicando prosperidad, ¿qué significa? Que el Señor ya trajo juicio sobre esta iglesia. ¿Y qué tiene que hacer usted? Ahora sí, irme, porque a lo mejor no se cambió lejos, pero ahora sí el liderazgo está en pecado o el liderazgo está predicando herejía, y entonces ahora sí, vámonos de aquí. Ya llegó el juicio de Dios a esa iglesia. Primera de Corintios 7, 25, 36 y 40. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Así es. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ustedes son otra iglesia, yo no les voy a dar un mandamiento, pero sí les doy un consejo, y no me tomen mi consejo nada más a la ligera, también vean quién les está dando el consejo. Ahora versículo 36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Tomas tu propia decisión, dice el apóstol Pablo. Ahí está la situación, ya te di mi consejo, tú toma tu propia decisión. Versículo 40. Pero a mi juicio, más dichoso será si se quedara así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Pablo está diciendo, yo tengo autoridad, pero no puedo venir y a decir, ahora se hace lo que yo digo, ustedes tienen sus propios ancianos, hagan conforme a su juicio. Segunda de Corintios 1:24. Vamos todos, ya con esa terminamos, ya es la última de hecho. Primera de Juan 4:1 nos dice, no le creas a todo espíritu, prueba los espíritus. Segunda de Corintios 1:24. El apóstol Pablo es muy claro y dice, no nos enseñoreamos de su fe, sino que colaboramos para su gozo, porque la fe, por medio de esa fe, están firmes. Sobre todo la primera parte que dice Pablo, no me puedo enseñorear de su fe. No puedo llegar y decirles, ahora yo tengo poder y autoridad sobre ustedes. No, yo no me puedo enseñorear de ustedes. Puedo llegar y dar un consejo, una situación, pero nada más. ¿Alguna duda hasta aquí? Hasta aquí termina la confesión de fe con el tema de la iglesia. Ya vimos que nos habla de una iglesia universal, ya vimos que nos habla de la iglesia local. El primer apartado de la iglesia local sobre todo nos habla acerca de la autoridad, y en este último apartado acerca de la comunión entre iglesias, y cómo la comunión entre iglesias te ayuda para que haya disciplina, pero sin enseñorearnos de otras congregaciones. No puedo enseñorear ni de esta congregación yo, no me puedo enseñorear de esta, mucho menos de otra. ¿Por qué no me enseñoreo de esta? Porque yo no soy el Señor de esta congregación. ¿Quién es el Señor aquí? Cristo Jesús. Entonces yo le puedo predicar la palabra y aplicar la palabra, pero usted va a tomar sus decisiones en Cristo o en su carne, ahí usted lo sabrá, pero yo no me enseñoreo de ustedes, mucho menos podemos ir a enseñorearnos de otra iglesia, ni tampoco otra iglesia puede venir y enseñorearse de nosotros. No lo creemos bíblico. Esa es la gran diferencia que tenemos con la iglesia presbiteriana en cuanto al gobierno de la iglesia. De todo lo demás nos acomoldamos prácticamente a lo mismo. También tienen gobierno de ancianos, pluralidad pastoral, consistorio, juntas, primero entre iguales, etcétera, etcétera. Vamos a orar entonces. Vamos a dar gracias a nuestro Señor y Dios por este tiempo en el cual nos ha permitido renovar nuestra mente con enseñanzas valiosas, sobre todo porque hablan acerca de su iglesia, de cómo conducirnos en ella,
de la comunión que debemos de tener entre los santos, de la humildad que debemos de tener cuando nos encontremos con algún problema o alguna situación, porque va a pasar, ya nos ha pasado muchas veces. No te vayas pensando que en esta iglesia no hay amor, que en esta iglesia somos de lo peor, que en esta iglesia estamos todos mal. Todas las instituciones humanas estamos sujetas al pecado, todas las instituciones humanas tenemos estas situaciones, algunas más, otras menos. No te estoy diciendo que lo vamos a tolerar, pero lo que sí quiero que entiendas es que ninguna institución es perfecta y eso incluye a la iglesia. Pero aún así el Señor Jesucristo la amó y la ama y la designó, está designada para que sea la autoridad en los creyentes mientras no pasemos de lo establecido por Dios. Ya la semana pasada vimos qué establece Dios para la autoridad de la iglesia y no podemos pasar de ahí. Mientras no nos pasemos de ahí, mientras no estemos en pecado, mientras no estemos predicando herejías, congrégate, sujétate a la iglesia y es la manera en que Dios moldea tu corazón. Madurar no es un proceso de ósmosis, madurar no es mágico, madurar no es que hoy te acuestas y mañana te levantas más espiritual. Madurar es cuando pasas estas situaciones, cuando hay alguien difícil de soportar, cuando tienes un problema en la congregación y aún así dices, Señor, ahí sigues estando tú porque la palabra sigue estando, no hay pecado, no hay herejía, Señor, yo sigo ahí para que moldees mi corazón. Si el Señor va a traer juicio, va a traer corrección a alguien que no quiere entender, ya será cosa del Señor y Él, tú haz tu parte, sigue viniendo y deja que el Señor moldee tu corazón a la imagen de Cristo. Gracias, poderoso Dios, por estas enseñanzas que nos das. Queremos reflejar a Cristo en todo momento y en todo lugar. Y aquí en la iglesia es un buen lugar para comenzar, Señor, pero no es el último. Queremos ir a las naciones y discipularlas, llevar el evangelio a toda criatura, Señor. Gracias, Padre, porque aún en medio de estos conflictos que puede haber en la iglesia estás tú, para que salga a relucir quienes verdaderamente son escogidos, para que salga a relucir quienes verdaderamente te aman y quieren reflejar tu carácter. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Vámonos ya. Se me olvidaba darle un anuncio. Sí, déjalo. El 16 de septiembre no tenemos